No sería una buena gestora si no reconociera desde el inicio que no soy la autora de esto que le voy a presentar hoy. Esto se hace en mi división, liderado por Debbie Kotsovos, que es la jefa de la unidad de estudios especiales en la división en Stats Canada, y la economista principal Amanda Sinclair. Voy a abordar mi discusión hoy desde el punto de vista del compilador de cuentas nacionales. Voy a intentar ver algunos de los temas sustantivos de los que hemos estado hablando toda la mañana y estos cambios conceptuales tan interesantes y ese tipo de cosas desde una perspectiva práctica. Por lo tanto, interesante, tratando de ver qué datos tenemos disponibles para compilar estimaciones sobre ciertos tipos de actividades y en qué medida podemos evaluar el grado al cual ya están cubiertos en las medidas existentes o mediciones existentes. ¿Qué vamos a ver? El contexto de Canadá en términos de la economía compartida y algunos desarrollos que debemos enfrentar. Y también les voy a hablar acerca de algunas de las estrategias que utilizamos para evaluar si es que tuvimos brechas de medición en que algunas de estas actividades no eran detectadas dentro de nuestros mecanismos existentes. Y luego, como verán, determinamos que tal vez teníamos brechas y tomamos pasos para reunir información del lado de la demanda en la encuesta de la fuerza laboral. Y les voy a presentar la estrategia que utilizamos para esa recolección y los resultados. Y finalmente, quisiera hablar un poco acerca de la estrategia más amplia para medir la economía digital en Canadá y cuáles serían los siguientes pasos en esta línea desde el punto de vista de StatCan. Primero, el contexto. Esto va a ser cosas que ya han oído 7 o 8 veces de parte de distintos oradores. Por lo tanto, la digitación está transformando la forma en que los agentes económicos producen y consumen bienes y servicios. Los modelos tradicionales están siendo desafiados y la capacidad de nuestros propios mecanismos estadísticos para detectar esta actividad. ¿Qué podemos hacer para comprender los fenómenos y cómo están impactando las medidas que tenemos, no importa si son capturados o no? Entonces, en el contexto de Canadá, nosotros teníamos, supongo que hace un año y medio atrás, un gran cambio de política. Canadá, al igual que muchos otros países, hay muchísima atención que se le prestan a estas tecnologías como Uber y otros programas, Airbnb y otros. Mucha contención y también cobertura mediática acerca de cómo estas tecnologías disruptivas están atacando los mercados y particularmente en zonas urbanas de Canadá y otros. Estoy segura que otros países están experimentando el mismo fenómeno. Por lo tanto, de hecho, habían a un par de grupos de trabajo tanto a nivel provincial y federal viendo estas medidas y por supuesto que no teníamos mucha información que darle para ayudarles a equiparlos en cuanto a qué tan grande era esto en términos de un impacto económico. Además, habían empresas externas como PricewaterhouseCoopers y otros consultores que estaban apareciendo con estimaciones independientes con actividad económica compartida y no teníamos mecanismos para validar la calidad de los datos que publicaban y ellos eran la única información que se estaba publicando. Y todo esto nos impulsó a involucrarnos en una evaluación de esta actividad. Nosotros publicamos 2 piezas sobre esto. La primera era una reflexión, o sea, evaluar potenciales brechas en las estadísticas macroeconómicas relativos a las actividades de compartidas de la economía y pueden ver el documento completo aquí disponible en nuestro sitio web. Y lo que nosotros hicimos aquí, el segundo, esta encuesta de la fuerza de trabajo, un módulo Fast Track. Incluimos preguntas en la encuesta de hogares, tanto para su compra de este tipo de servicios y la entrega de estos tipos de servicios en Canadá. Entonces, partiendo con la evaluación de las brechas. Entonces, nosotros en este documento de reflexión, tomamos 3 casos de estudio. Les voy a mostrar uno aquí como ejemplo. Entonces, vimos el taxi Uber y otros programas similares, Airbnb y otros servicios combinados. Y además vimos
una aplicación tipo crowdsourcing y el ejemplo era Kickstarter, que lo perfilamos. Y nuestro abordaje fue intentar identificar en esta actividad quiénes eran los que hacían las transacciones. Por ejemplo, en el caso de Uber hay una empresa que está haciendo la facilitación y calzando los conductores con los pasajeros. Y luego están los conductores y los pasajeros que participan. Y cada transacción debiera tener un reflejo en la estadística macroeconómica. Y son residentes, no residentes. Y luego vimos el tipo de actividad específica, será producción o consumo del servicio, cómo está representado dentro de la estadística, hay alguna importación, exportación involucrada o si hay no residentes involucrados. Entonces, ¿cómo se clasificaría esto dentro de las cuentas macroeconómicas canadienses si es que se están capturando actualmente con nuestro conocimiento de cómo esto se estructura? Entonces, no voy a revisar todos los detalles aquí, pero esto es una ilustración de la idea. En el caso de Uber, y en este esfuerzo nosotros usamos la gente de cuentas nacionales. Antes se estaban hablando de perfilación y teníamos los perfiladores para identificar las unidades en Canadá que estaban participando, asociados tanto con Uber y Airbnb, e intentar perfilar estas unidades y hacer investigación en términos de sus relaciones a otras unidades que podrían ser no residentes. Y en el caso de Uber y su actividad en Canadá, encontramos que el servicio de facilitación, las empresas Uber, eran todos no residentes, o sea, uno que estaba produciendo servicios de marketing en Canadá, creo que era un residente norteamericano, y otro que estaba haciendo los servicios de facilitación como tal. Ninguna de estas actividades se estaba haciendo en Canadá como tal. Por lo tanto, esto se debiera clasificar como no residente y la actividad se debería clasificar como servicios comerciales y debería aparecer como una importación en cuanto a lo que viene del exterior. Entonces, en el caso de esta unidad específica, no estábamos seguros de que necesariamente la estábamos capturando en las estadísticas de comercio. Y estábamos bastante seguros que al ir a la actividad, tanto los pasajeros como los conductores, que no necesariamente lo estábamos capturando en nuestra estadística. Tomando el ejemplo de los conductores, actividad no incorporada, esto se debería mostrar como un ingreso adicional reportado en el sector de hogares y servicios de transporte, y también como el consumo de servicios comerciales involucrados en la facilitación del proceso. Por lo tanto, parte de esto tal vez sí lo estemos capturando, pero debido a que nos confiamos en información tributaria para medir los ingresos mixtos o los ingresos mixtos no incorporados, entonces depende si estas entidades declaran sus ingresos o no. No es que no lo estén haciendo, pero estoy seguro de que algo de eso pasa. Pero para los pequeños montos, en realidad, no es que tengan que registrarse si están debajo de un cierto umbral. No tienen por qué registrarse por el IVA, por ejemplo. No tienen por qué cobrarlo y tampoco pagarlo y no reciben un crédito tributario. Entonces, tal vez no haya una señal administrativa por razones totalmente legítimas en estos casos particulares si son ingresos muy bajos. Ahora, si hay algunos incorporados, pero no vimos evidencia de que esto fuera así o que se debieran incluir, obviamente, en el sector cooperativo no financiero. Y luego los pasajeros podrían ser otros hogares o empresas, entonces habría que reflejar ese aspecto de la transacción también, servicios de transporte. Y podría ocurrir en Canadá o fuera de Canadá, y obviamente no residentes podrían estar aprovechándose de estos servicios en Canadá. Nosotros encontramos que al ver los servicios de viaje asociados con Uber y Airbnb, podríamos estar dándole un precio demasiado alto en la forma en que nosotros estimamos indirectamente. Si alguien nos dice que tomaron un taxi en el exterior, estábamos tratando de estimar cuántos servicios de taxi se podrían estar dando o el precio de un taxi normal o en vez del precio reducido de Uber. Todo esto nos llevó a la conclusión de que no estaba faltando actividad dentro de las cuentas nacionales en Canadá, tanto para Uber y Airbnb. Y vimos Kickstart, que es
caso mucho más complejo porque involucra toda una mezcla de distintos tipos de transacciones, parte de mercado y otras no. Pero también intentamos identificarlos, pero no hemos intentado reunir información sobre ese. Entonces, pasando ahora a la estrategia de recolección, nosotros utilizamos el módulo de Fast Track y tenemos uno así mensual y que cubre aproximadamente 56,000 hogares y es una encuesta de muestreo y cubre todos los miembros de 15 años de edad o más. El mecanismo es un mecanismo proxy, entonces una persona de referencia en el hogar responde por los demás y hoy obviamente tiene sus limitaciones, pero tiene una alta tasa de respuesta y es uno de los servicios obligatorios. El otro es el censo. El otro desafío con el módulo de Fast Track que tenemos es que hay un cierto espacio en la reserva para el contenido rotativo. Y es por eso que lo llamamos Fast Track. Pero uno no puede poner demasiado contenido porque si no perjudicaría las tasas de respuesta para la encuesta, que son muy importantes para medir la tasa de empleo, desempleo, etcétera. Y el módulo Fast Track, una vez más, no era obligatorio, pero igual obtuvimos una tasa de respuesta muy alta. Entonces, nosotros realizamos la recolección en el año 2015 y estas son las preguntas. Y nosotros hicimos pruebas extensivas sobre estas. En la primera versión utilizan algún servicio compartido. Bueno, quién sabe lo que es un servicio compartido, pero entonces las preguntas son sencillas y un módulo muy limitado, transporte, Uber, Lyft, etcétera. ¿Cuánto gastaron en estos servicios? ¿Utilizaron servicios de combinación como Airbnb u otros como Flipkey? ¿Cuánto tiempo pasaron ahí en Canadá? ¿Cuánto tiempo pasaron fuera de Canadá? Y también preguntamos si ellos ofrecían servicios a Uber, Lyft, etcétera. En la versión original de las preguntas queríamos preguntarle cuánto habían ganado de ofrecer estos servicios, pero se pensó que estas preguntas podrían perjudicar las tasas de respuesta. Y más desafíos. Obviamente estos servicios ya no están disponibles en todas partes del país y esta encuesta se hace en todo el país. Entonces algunos respondedores recibían estas preguntas y no tenían ni idea de lo que le estaban preguntando porque no conocían el servicio. Bueno, en algunas partes de Canadá no han oído hablar de Uber, aunque lo crean o no. Entonces, del periodo de referencia eran los últimos 12 meses y esto salió en noviembre, se hizo en octubre de 2016 y cubría noviembre de 2015 a octubre de 2016. Y encontramos que 9,5% de los adultos que vivían en Canadá habían consumido servicios en la economía compartida. Ahora les voy a mostrar algunas de los desgloses en distintas partes del país. Servicios de transporte peer-to-peer, 7% habían informado utilizar estos servicios y el gasto total 241 millones de dólares o unos $122 por usuario informado. En el caso de los servicios privados de alojamiento, 4,2% habían informado utilizar este tipo de servicios para un gasto total de 1.100 millones. Podría ser en Canadá o fuera de Canadá. 1,100 millones es un monto bastante sustantivo y el PIB canadiense es un par de trillones, o sea, pequeño en comparación, pero igual significativo. 367 millones en Canadá y 698 fuera de Canadá. Y luego la oferta, el suministro de servicios. Cuando le pedíamos a los hogares si ofrecen estos servicios y en el mismo periodo 0,5% de los adultos que vivían en Canadá ofrecían el servicio en la economía compartida. 0,3% de los hogares ofrecían servicios de transporte, 0,2% que ofrecían servicios privados de alojamiento. Ahora, la demanda la podemos desglosar porque tenemos una muestra suficiente y son números pequeños y no podíamos desglosarlo todo. Pero si uno ve, por ejemplo, por grupo etario, esto probablemente no les va a sorprender cuando recaudamos esta información de la encuesta de la fuerza laboral. Los más jóvenes eran más propensos a utilizar los servicios como Uber y 13,5%
y 14 a 16 para los 25 a 34 y luego baja a medida que van subiendo la escala de edad. Y luego, cuando vemos regiones en Canadá, esto es interesante, simplemente para ilustrar el hecho de que estos servicios están más disponibles en algunos mercados más que otros. Y pueden ver el promedio general de los que lo utilizaban, 7% para Canadá, pero esto variaba significativamente entre regiones y como les he dicho antes, hay algunas regiones en las que estos servicios no están disponibles. Posiblemente estas personas habían utilizado los servicios en otras provincias y estaban viajando, por ejemplo. Bueno, y podíamos ver ciertas zonas metropolitanas o urbanas donde los servicios son prevalentes. Áreas como Ottawa, Gatineau, en donde los servicios de Uber son muy populares. Y ahora si vemos los servicios de alojamiento particular, nuevamente una mayor propensión entre los jóvenes de utilizar estos servicios. O sea, sí, aquí sí que había una proporción mayor, los 34 a en adelante, probablemente porque los más jóvenes no tenían el dinero para gastar en este tipo de cosas, pero va bajando a medida que se va aumentando la edad. Y menor variación por región aquí, pero recuerden que aquí lo que estamos viendo sí es que utilizaban el servicio en su propia provincia o en otra provincia o fuera del país. Y luego si vemos ciertas áreas metropolitanas, vemos que el principal, Ottawa, Gatineau, Calgary, Vancouver, vemos la propensión a utilizar estos servicios de alojamiento particular. Entonces, los siguientes pasos en esta economía compartida. Tenemos como que dos estrategias. Una especie de estrategia de corto plazo. ¿Qué vamos a hacer? Supongo que tanto en términos de la economía compartida como en términos de la economía digital más amplia y cuáles serán nuestros próximos pasos a fin de desarrollar las estimaciones un poco más y ver hacia dónde vamos de aquí en más. Y entonces, la estrategia de corto plazo, ¿qué queremos hacer? Queremos comenzar a pensar en qué significa esto para la estadística macroeconómica. Sí, hemos recopilado toda esta información, pero ¿en qué medida tendríamos que hacer ajustes? Paul destacó antes que, bueno, tenemos este factor de complicación. Por ejemplo, obviamente no está agregado al PIB y si queremos que parte de esta actividad no se está capturando, bueno, ya estamos midiendo las viviendas no ocupadas y vamos a hacer un ajuste por Airbnb, tendríamos que decidir qué tipo de ajuste sería este y estaríamos viendo primero de buscar orientación. Y en el caso de Uber, por ejemplo, tenemos esta idea de que los vehículos que se utilizan no son capital. Tendríamos entonces que considerarlos un activo dentro de las cuentas. ¿Y qué significa eso para depreciación y otras medidas? Entonces no es un asunto sencillo y yo creo que es algo que tendríamos que considerar como un objetivo a más largo plazo para poder comprender todo este escenario. Además de pensar en qué hacer con estos resultados, queríamos hacer una recolección adicional de los hogares en cuanto a su uso de los servicios digitales más amplios, no solamente Uber y Airbnb. Y además estamos agresivamente intentando encontrar otras fuentes por el lado de los proveedores. Entonces, ya les mencioné antes de que en el caso de Uber, y esto fue lo mismo para Airbnb, las unidades involucradas en los servicios de facilitación no eran unidades no residentes, entonces no eran residentes en Canadá. Y cuando nosotros comenzamos a ir a presentar esto dentro de nuestra propia organización al estadístico en jefe, que es una persona moderna, progresiva, dicen, ¿por qué quieren utilizar un vehículo tradicional para recolectar información para la cual se precisa un rastreo electrónico? O sea, cada vez que alguien hace algo, hay un registro electrónico. Pero el tema es que nosotros, dentro de nuestra jurisdicción,
hemos intentado perseguir estas unidades no residentes, pero no están interesados en compartir información que no tienen por qué compartir. Y no tenemos un mecanismo para obligarlos dentro de nuestra ley de estadística, porque no tienen por qué entregarnos esa información. Entonces, no son capturados por nuestras encuestas tradicionales y no tenemos esta fuente de información a la que podemos acceder. Pero sí tenemos otras ideas posibles y que les voy a explicar en un minuto. Una idea a más largo plazo sería, estamos intentando redactar lo que nosotros llamamos un documento blanco, un camino hacia adelante acerca de cómo elaboramos este análisis para descubrir estas transacciones peer-to-peer y que afectan industrias específicas, pero en la economía digital más generalmente. Pero para hacerlo, tenemos que tomar el enfoque que abordamos para la economía compartida, viendo la transacción, quiénes son los protagonistas. Es probable que lo estamos capturando en otras mediciones, sí o no. Pero para comenzar, necesitamos tener algún tipo de clasificación sistemática y evaluación de las transacciones digitales como tales. Y lo cual, ya se ha dicho, es un primer paso para poder comenzar a comprender la actividad. Y entonces, tenemos que encontrar la transacción y luego comenzar a identificar dónde estarían las brechas y dónde es probable que estemos no viendo actividad o que podrían haber errores de asignación. Y desarrollar estrategias para intentar abordar estas brechas. Entonces, el lado del suministro. Obtuvimos datos de una empresa norteamericana, AirDNA, y tuvimos que pagar un poco para obtener los datos, pero esto muestra un mapa de Canadá, y esto es un barrido de todos sus listados en Airbnb. Y estas son las listas en 2014 y luego en 2016. Y recuerdan que lo que les mostré en ese periodo, o sea, un crecimiento muy fuerte en ese periodo. Bueno, también estamos viendo estrategias por el lado de la demanda. Estábamos poniendo a prueba otras preguntas para la encuesta de hogares y dijimos, bueno, tal vez esto sería demasiado contenido para ir en esta otra encuesta de la fuerza del trabajo y por lo tanto veíamos que necesitábamos otro tipo de vehículo. Estamos viendo de recolectar información y esto está en desarrollo. Estas preguntas se están poniendo a prueba, de hecho, esta semana. Por lo tanto, las compras en línea, suscripciones, descargas, videos, juegos, etcétera. Y es un documento blanco, entonces, ¿cómo hacemos para definir y capturar la economía digital? Y básicamente estamos intentando inspirarnos con trabajo de la OECD para intentar ver un marco conceptual para la medición digital, aunque no tenemos una clasificación formal aún, pero viendo el tipo de transactores, que sean hogares, no residentes y demás, y la naturaleza de la actividad, una plataforma de información en línea, un mercado en línea, comercio electrónico o un punto intermediario. Y estamos en Statistics Canada revisando entidad por entidad y tratando de clasificarlos de esta manera. Los desafíos que encontramos son los que ya se han medido y en base a nuestra propia experiencia. Entonces es muy difícil cuando comenzamos a hacer la parte práctica de intentar clasificar estas entidades y establecer su propiedad de los servicios o el compromiso de compra, porque esto es lo que decide si es que van de una categoría a la otra. Establecer residencia y modelos de negocios complejos también es un gran desafío. Esta distinción entre bienes y servicios, por ejemplo, en términos de las descargas de música y demás, es un debate que pareciera estamos enfrentando. Y ya se mencionó un par de veces hoy que la industria tradicional y las clasificaciones de productos no necesariamente se acomodan a este tipo de actividad que está en constante evolución. En Canadá, por ejemplo, estamos enganchados con la clasificación norteamericana para los productos y la clasificación de industria para las industrias, y cualquier cambio en estas clasificaciones podemos hacer cambios nosotros a nivel muy granular, pero a nivel más holístico es una negociación trilateral, un proceso muy largo. Por lo tanto, tenemos que desarrollar mecanismos para poder trabajar por fuera y tal vez ese sea el camino hacia adelante. Y esta es mi última transparencia y creo que me quedan 5 minutos para el final, sí. Pero
Aún estamos trabajando en el white paper, estamos apuntando a publicar a inicios del 2018 en cuanto a dónde están nuestras prioridades. La idea es que es una tarea muy grande evaluar todas estas cosas, pero estamos intentando apuntar a zonas donde podríamos tener brechas y darles prioridad en la evaluación. Entonces, donde estamos viendo nuevamente, esto hace eco de muchas de las cosas que Sanjeev ha dicho, que también Paul ha dicho. Las brechas potenciales que nosotros pensamos que tenemos subestimando la importación de servicios o comercio internacional y que no estamos capturando este tipo de transacción. Creemos que tal vez tengamos brechas relacionadas al sector de hogares, la provisión de este tipo de actividad de mercado. Y podría ser Airbnb o estas otras transacciones peer-to-peer, pero también ingresos provenientes de YouTube y colocando media en el Internet. No estamos capturando esto. En términos de errores de asignación o errores de medición, los precios, sí, los hogares se están comprando directamente del exterior y obteniendo estos bienes y servicios a un precio menor y estamos viendo el consumo de los hogares con el PCI, con el IPC, porque esto mide los precios en Canadá. Y entonces, nuevamente, la clasificación de los activos de hogares, esto es lo que se utilizaba para Uber. Y a veces se tiene que ver en realidad con cómo uno interpreta la tendencia y no tanto las brechas o errores de medición. Entonces, por ejemplo, seguimos haciendo estas preguntas acerca de la inversión a la baja en Canadá en maquinaria y equipos, pero bien podría ser que las empresas están invirtiendo menos en la infraestructura de informática porque están haciendo un arriendo de estos servicios de cloud. Entonces, tal vez no estamos capturando cosas, sino que simplemente se estén haciendo por otra vía. Entonces, esa sería mi última imagen, por lo tanto, con gusto responderé cualquier pregunta que pudieran tener. Muchas gracias por la invitación para estar aquí.